bienvenido a la casa del Señor. Le voy a invitar que vayamos a la Biblia, al libro de Lucas, al capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Evangelio de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra, como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él le hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en la casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora, Señor, gracias por exponernos a tu santa y bendita palabra. Gracias porque podemos en esta hora tener plena libertad de leer la Biblia y también de exponer tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos. Y, Señor, queremos que cada uno aprovechemos esta preciosa oportunidad donde usted nos habla a través de ella, que su palabra no sea solamente recepcionada en la vida de cada uno de nuestros hermanos, sino que también podamos ser hacedores de ella. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos dará. Como siempre oramos por la iglesia de los niños, Señor, que en su tierna edad ellos sean impactados por esa palabra preciosa que las maestras tienen también para sus vidas. Gracias, Padre. Oramos en esta hora rogando su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Como siempre, hermanos, dándole muchísimas gracias al Señor por concederme la oportunidad de escudriñar su palabra y en esta hora ser también la persona que tiene la oportunidad de tratar de acercarme al pensamiento de Dios vertido sobre la iglesia. Y hemos iniciado este Evangelio de Lucas, hermanos, un evangelio precioso, que ya estas 3 primeras veces, esta sería nuestra tercera oportunidad que estamos en este libro, entiendo que para cada uno de nosotros ha sido de tremenda bendición. En primer lugar, saber que el Espíritu Santo inspiró a Lucas, una persona de una capacidad, no sé si podríamos decir intelectual sobresaliente, pero que a través de esa capacidad él podía hacer un trabajo
de investigación, si pudiésemos decirlo también, respecto de los acontecimientos que muchos habían tratado de poner en orden. Eso aprendimos en las primeras oportunidades, en los primeros versos, desde el versículo 1 al 4, para entregar ese trabajo de compilación a un hermano que tal vez estaba dando sus primeros pasos dentro de la fe, el excelentísimo Teófilo, que de seguro era una persona relevante dentro del Imperio Romano, tal vez con un alto grado, no sabemos si en lo social, en lo político, en lo militar, pero ese nuevo creyente necesitaba tener con claridad los elementos que correspondían a la fe. Y justamente Lucas, el Espíritu Santo lo inspira para él traer ahora a existencia esta escritura, y el Espíritu Santo capta también esta compilación de todos los antecedentes y los coloca dentro del canon de la Biblia para que sea un libro inspirado y que todos nosotros sepamos que esto es palabra de Dios. Y también hemos estado viendo que el Evangelio de Lucas especialmente tiene que ver con lo que Dios va a hacer con la humanidad, el propósito de Él con el mundo, especialmente en el tema de la salvación y de la venida del Redentor del mundo a la tierra. Sin embargo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, iba a venir el que sería el precursor, el antecesor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, en este caso Juan el Bautista. Y el domingo pasado yo les contaba que hay un cuadro precioso donde uno puede ver cómo hay una gran similitud en varios antecedentes que se replican o que se repiten en ambos nacimientos, desde el momento de la concepción hasta que finalmente se lleva a cabo el nacimiento tanto de Juan el Bautista como también de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto, ¿no es cierto?, en primer lugar a Juan el Bautista, que hoy día ya vamos a terminar esta primera parte que tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista, y estuvimos mirando también a los papás de Juan el Bautista, que es Zacarías y Elizabeth. Una historia bastante singular, muy importante, y que, ¿no es cierto?, nos destacaba que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y uno de los elementos que destacamos también, porque puede confundirnos un poquito, que hay una mezcla de lo que era el culto del Antiguo Testamento ahora ya en el Nuevo Testamento. Entonces debemos tener esa consideración. En la medida que se avance en el Evangelio de Lucas, esos elementos van a ir desapareciendo. Pero acá hay una mixtura, no hay un desapego, todo lo contrario, se habla, ¿no es cierto?, de ejercer el sacerdocio según el orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Todos los elementos esos corresponden al culto del Antiguo Testamento, cómo se hacía la adoración al Señor, que es totalmente diferente a lo que hoy día nosotros podemos experimentar dentro de un culto, dentro de nuestras reuniones. Bien, y este sacerdote llamado Zacarías, el padre de Juan el Bautista, con su mujer Elizabeth, vimos que tenían un testimonio irreprensible, intachable, pero tenían un problema, que eran estériles, pero no tenían hijos, dice el versículo 7, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dos problemas fundamentales que derivaban en la esterilidad. Ambos eran
o dice Elizabeth, dice acá, igual estuvimos mirando eso, Elizabeth era estéril, pero ya ambos de edad avanzada. Algunos llegan a aventurar que la edad de ellos aproximadamente podría ser más de 60 años, cercano a los 80, sería más o menos un promedio que tenían estos ancianos. Sin embargo, que cuando a Zacarías le aconteció el momento de ministrar, que no era sencillo, porque le tocó en suerte ministrar el ejercicio sacerdotal, de pronto vimos la semana pasada, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces ahí nosotros hemos estado viendo algo tremendamente sobrenatural que de pronto acontece cuando Zacarías estaba ministrando las cosas del Señor. Y qué interesante poder entender que cuando se sirve, cuando se ministra, cuando se adora al Señor, en este caso ofrecer oraciones, no solamente Zacarías, sino el pueblo que estaba en los patios exteriores, en el atrio del tabernáculo, y Zacarías, que estaba en el lugar santo, estaban ministrando, estaban orando a la presencia del Señor. En ese ejercicio va a suceder esto sobrenatural, que es la aparición de un ser angélico que nosotros identificamos como el ángel Gabriel, y que ahora viene con el mensaje del Señor. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y le dice las características de Juan el Bautista: no va a beber vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará muchos de que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Es decir, Juan el Bautista está preparando lo que va a ser la predicación del Evangelio antes de nuestro Señor Jesucristo. Y nos recordábamos que hubo un tiempo, un periodo de tiempo de 400 años de silencio, donde la voz de Dios no se había manifestado hasta el último profeta, el profeta Malaquías. 400 años de ahí hacia adelante, hasta que nuevamente se oye la voz de Dios. Y la voz de Dios está anunciando al pregonero de Dios, al que se anticipa a la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que éste finalmente presente a la persona del Salvador del mundo. Bueno, vimos varios otros detalles. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Es decir, el ministerio de Juan el Bautista iba a ser un ministerio precioso, extraordinario, que antecedía a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ya nosotros entramos de lleno a la palabra que tenemos en esta hora, donde tenemos nuestra atención y fijarnos en el versículo 18. Dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y aquí, hermanos, empezamos con algo complicado, porque hemos estado declarando lo que la misma Biblia ha dicho de Zacarías y de su esposa, pero la Biblia ahora se fija simplemente en Zacarías. Y anteriormente habíamos dicho que eran personas piadosas, que andaban, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir,
Ellos conocían a cabalidad lo que las escrituras hasta ese tiempo daban a conocer de la historia de Dios y del pueblo de Dios. Ellos eran personas ilustradas en todo, sabían la historia de los grandes patriarcas, de cómo Dios había obrado poder y misericordia, y además de eso eran justos delante de Dios, y dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Si nosotros lo contextualizamos un poquito a lo que nos predicaba nuestro hermano que el jueves pasado nos presidió la reunión, podríamos decir que ambos, este matrimonio era un matrimonio lleno de fe, de confianza en el Señor, vivían de manera que agradaba al Señor porque conocían los mandamientos, conocían la ordenanza, andaban en ella y ministraban como también sacerdote del Señor. Sin embargo, el versículo 18 dice que dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Ah? Como que él está pidiendo una prueba. ¿Ah? No estoy convencido de lo que me estás diciendo, que voy a ser papá. ¿En qué conoceré esto? Pido una prueba. ¿En base a qué se me está diciendo esto? Ahora, he dicho que el nacimiento de Juan el Bautista tiene el paralelo también al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y María también recibió esta visita de un ángel anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 34 del capítulo 1, que lo tenemos acá mismo, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, también hay un problema, porque se le dice que va a ser mamá y ahora concebirás, el mensaje del ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí María responde y dice, entonces María, versículo 34 dice, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hay un problema parecido al de Juan el Bautista, es diferente porque los otros son estériles, son avanzados en edad. Sin embargo, María, el problema es que no había tenido una intimidad, no conozco varón. ¿Cómo va a ser esto posible? Ahora, María asume que se va a producir el embarazo. Ella confía antes que le ofrezcan una señal de cómo iba a ser. O sea, María no tiene el problema de Zacarías, que Zacarías está pidiendo rápidamente una señal. ¿Cómo será esto? Esa es la pregunta. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Necesito yo una explicación. ¿En qué conoceré esto? O sea, él está hablando ahí en primera persona. Ahora, nosotros sabemos que había gente que andaba en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que siempre pide señales. De hecho, en Lucas 11:16 dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. En el 29 dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Entonces, aquí tenemos un problema que de pronto un creyente, calidad de creyente, no estamos hablando de un neófito, de un novato en la fe, como es Zacarías, de pronto él está dudando. Pero está dudando de la palabra del Señor. Recuerden, el ángel Gabriel solamente
es aquel mensajero que está trayendo la voz de Dios, es el parlante de Dios. Sin embargo, aquí vemos que Zacarías está dudando y quiere pruebas. Ahora, la Biblia nos habla de otro tipo de personas. Por ejemplo, también nos encontramos en el Evangelio de Lucas. Este Evangelio tiene pero muchos detalles, como lo anunciamos en la primera enseñanza. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 25, ahí nosotros encontramos, en el 2:25, por ejemplo, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Simeón había orado y ayunado por la venida del Redentor. Y cuando finalmente sucede, inmediatamente, o cuando viene, ¿no es cierto?, el atisbo de que esto está sucediendo, ambos, en este caso Simeón, se regocijó delante de la presencia del Señor. No tuvo ningún temor, no tuvo ninguna duda que así iba a pasar. También tenemos en el 38, una dama, dice, y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Quién era esta? Era Ana, la profetisa. Entonces, estas eran personas justas, tal como Zacarías, tal como Elizabeth. Ana y Simeón, sin embargo, eran creyentes que no tuvieron ninguna duda del advenimiento del Redentor del mundo. Sin embargo, aquí encontramos a Zacarías colocando en tela de duda y pidiendo ahora a la palabra del Dios Todopoderoso, pidiendo alguna prueba. Es triste cuando un no creyente, es triste cuando un no creyente desea tener pruebas de las cosas de Dios. Pero mucho más triste, el triple de veces más triste, cuando un creyente necesita pruebas de Dios. Eso es triste, eso es lamentable, porque, amados hermanos, ¿cuántos saben que Dios es todopoderoso? Que Dios es todo suficiente, el Dios que ordena las cosas, que hace que los átomos se fusionen, que hace combinaciones en su creación y que hace que todos esos elementos le obedezcan y se ordenen por su poder. De pronto, una criatura finita y lamentable, una criatura que conoce su palabra, coloca en tela de juicio el poder de Dios, hermano. Y ese fue el problema de Zacarías. Le están diciendo, oye, Zacarías, tú llevas tiempo orando, has mezclado la oración de todo Israel que tiene que ver que venga el Redentor, pero me aprovecho, ¿no es cierto?, de darte la respuesta particular que ustedes por años como matrimonio pidieron por un hijo. Sin embargo, ahora que viene, ¿no es cierto?, la respuesta a esa petición, necesitan pruebas. Que el Señor nos guarde a cada uno de nosotros. Que nos guarde y que nosotros siempre creamos a la palabra del Señor, porque es nuestro Dios. A la palabra que de pronto la gente, y sobre todo en este tiempo, le cree, es a la palabra de los políticos. Y la palabra de los políticos cambia todos los días, cada media hora los políticos van cambiando su discurso a conveniencia. Y las personas inclusive dan su vida y se hacen partidarios de los políticos, a la palabra de los políticos. Pero de pronto, cuando se está dentro de la fe, no se le cree a la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros, porque desafortunadamente
este gran sacerdote llamado Zacarías, de pronto tiene este impasse tremendo, que está colocando en duda, necesito una prueba porque yo ya no soy. Pero si Dios ha hecho el mundo, Dios sabe todo, Él ha formado las constelaciones, ha hecho al hombre y la mujer, pero Él necesita alguna prueba y de hecho le está diciendo cosas al Señor que no corresponden, como que le está diciendo, ¿no sabes tú que la regla es que las personas sean padres cuando son jóvenes? ¿No saben que mi mujer también para ser mamá tiene que ser una mujer joven? Pero ¿cuántos saben que Dios se salta la regla porque Él tiene todo poder, hermano? Claro, pero aquí Zacarías está con esa complicación y diciéndole, no, el cuadro tiene que hacer así. Dios, tú tienes que moverte en este cuadrado. Pero Dios no se mueve en un cuadrado hecho por nosotros, porque Él es soberano y Él ha determinado hacer las cosas de la mejor manera posible. Y cuando la logramos entender aquello, sabemos que Dios siempre ha tenido razón. Por algo Él retrasó la maternidad de Elizabeth. Él tenía un propósito, estaba ajustando el tiempo para que ese tiempo coincidiera también con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ordena los tiempos, hermano. Por eso nuestros tiempos son diferentes a los tiempos del Señor. Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pienso en mi mente tan finita y tan pequeña que este ángel se enojó. Aunque aquí la Biblia no lo dice, pero tengo la impresión que se enojó porque le dice, yo soy Gabriel. ¿Y en base a qué cosa yo estoy hablando? En base a que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, el ángel Gabriel es uno de los dos ángeles que se mencionan en la Biblia. Hay otros nombres de ángeles que la literatura apócrifa da a conocer, pero que no lo habla la palabra del Señor, y está esa complicación de que de pronto dice diferentes nombres de ángeles, pero la Biblia solamente habla de estos dos ángeles, el ángel Gabriel y también Miguel. Y Gabriel se menciona hablando cosas tremendamente interesantes, por ejemplo, la profecía de Daniel 8. Ahí aparece el ángel Gabriel. Mire que tiempo atrás ya Gabriel estaba trayendo los anuncios del Señor, y cuando Daniel tiene una visión, ahí aparece el ángel Gabriel que le describe los sucesos históricos y futuros del imperio persa y griego, especialmente en el periodo que nosotros denominamos, los estudiantes de la Biblia denominan el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio. Ahí viene, y lo estuvimos conversando la semana pasada, la figura de Antíoco IV, Antíoco Epifanes, que fue un hombre terrible que estuvo, ¿no es cierto?, haciendo estragos dentro del pueblo del Señor. Entonces ahí hay una profecía que tal vez hubiese sido para ese tiempo, que calza mucho para ese tiempo, pero también para el tiempo final. ¿Y quién fue el que anunció o le abrió los ojos a Daniel en aquel tiempo? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión, que logre entender lo que está viendo. ¿Qué es lo que está viendo? Acontecimientos terribles que va a haber en un periodo de la historia de la humanidad,
pero que se van a replicar al final de los tiempos. De la misma manera, este Gabriel tuvo una participación cuando al mismo Daniel le habla o le da la profecía de las 70 semanas. ¿Se recuerda usted de las 70 semanas? ¿Ah? ¿En cuál semana estamos? En la semana 69. Excelente. Ya viene la última semana y para que se complete ahora estas 70 semanas. Y ahí, cuando él está dando esta profecía, dice el 21, y aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho desde el versículo 9, del 21 al 27 del libro de Daniel, donde vemos otro incidente donde este ángel Gabriel tiene participación. Entonces, ángel o angelos, ¿no es cierto?, implica mensajería o un mensajero del Señor. Y como mensajero del Señor, él trae lo que la voz de Dios ha establecido y está declarando. Y esto es lo que declara, ¿no es cierto?, en el tiempo de Daniel, pero también es lo que declara en este caso a Zacarías. Y él le dice, acá en el versículo 19, le dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel. O sea, tú que conoces la Biblia, tú que conoces la Escritura, tú que sabes todos los acontecimientos que han sucedido, bueno, te digo que yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Tremendas buenas nuevas. Y se están perdiendo las buenas nuevas por la incredulidad. Insisto, qué triste ver personas no creyentes que son incrédulas, pero qué triste ver creyentes incrédulos. ¿Ah? Amén. Amén. Vamos, versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías está pidiendo una señal, pero recibe una señal de castigo. Muchas veces, hermano, nosotros, si nos escondemos de los hermanos, del pastor, nos sentimos que podemos tranquilamente hacer y deshacer respecto a situaciones de nuestra vida personal. Total, no me vieron los hermanos o no me vio el pastor. O el pastor diga, no me vio el otro pastor o no me vieron los hermanos. Viceversa podría ser. Sin embargo, ¿cuántos saben que el ojo del Señor es como llama de fuego? ¿Ah? Los ojos del Señor, dice el libro de Apocalipsis, que son como llama de fuego. Es decir, no hay ningún escáner en este tiempo, ni en el tiempo futuro, ni la modernidad traerá un escáner tan potente como el ojo del Señor, que escudriña aún lo profundo del ser de la persona. ¿Ah? Y en este caso, Zacarías podría decir, voy a pasar piola, en nuestro lenguaje voy a pasar piola, total aquí, bueno, estoy pidiendo una señal, pero Dios no le va a pasar nada con este desliz que he tenido de ser un hombre de fe, ahora simplemente a no tener fe y pedir una prueba a lo que Dios ha dicho. ¿Ah? Él pide una señal, pero recibe una señal de castigo. Entonces, mucha atención, hermanos, porque la Escritura misma dice que Dios no puede ser burlado. ¿Cómo dice el texto bíblico? No, ¿cómo empieza ese texto bíblico? Ayúdeme a usted, los teólogos. ¿Cómo parte ese que Dios no puede ser burlado? Así parte.
Ahí está la palabra. No os engañéis. ¿Ah? No creamos que nosotros podemos engañar a Dios y engañar a los demás. Diga conmigo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, voy a decir tal vez una aberración, y lo voy a decir entre comillas. Tal vez Dios puede perdonar la incredulidad del no creyente, pero de este sacerdote. ¿Qué hace Dios? Espera Zacarías, ¿no es cierto?, una señal y recibe un castigo. Se quedará mudo. Versículo 20 dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, a pesar de la indiferencia, a pesar de la incredulidad, nada, hermano, nada puede retener lo que Dios tiene establecido. Yo siempre he escuchado, no siempre. He escuchado muchas veces que, el Señor no se puede glorificar aquí porque hay mucha incredulidad. ¿Dios puede o no puede? Claro que puede, porque Él es todopoderoso. Y a pesar de la incredulidad de Zacarías, ¿qué iba a pasar? Las palabras las cuales se cumplirán a su tiempo. Diga conmigo, a pesar de la incredulidad de Zacarías, las palabras del Señor se cumplirán a su tiempo. Amén. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir, hermano. Todo, a pesar de la incredulidad. Da lo mismo, más grande es el poder de Dios que la incredulidad del hombre, por cuanto las palabras se cumplirán a su tiempo. Versículo 21, estamos avanzando rapidito, aunque el tiempo corre más rápido. 21, vamos a leer hasta el 23. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Ahí Zacarías tenía que oficiar como sacerdote y de pronto ya salir. Era una normalidad de tiempo, pero la gente que estaba afuera, que había afuera del templo, en el patio, ¿no es cierto?, en el atrio, estaba el pueblo orando. Ya lo vimos la semana pasada. Y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y demorarse dentro del santuario era algo muy peligroso. Recuerde que Zacarías estaba en el lugar santo y al lado del lugar santo, separado por una cortina, estaba el lugar santísimo. Y muchas veces el sumo sacerdote, que era el único que podía acceder al lugar santísimo, de pronto podía caer fulminado, muerto por la santidad de Dios. Y por eso nosotros conocimos lo que era la vestimenta de los sumos sacerdotes. Entonces, como Zacarías estaba tan pegado del lugar santísimo, las personas empezaron a dudar, a este le pasó algo. Al final empezaron a extrañarse y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, porque él acercarse a la presencia del Señor ahí en el lugar santísimo era como estar al lado de un reactor nuclear espiritual. Era tremendamente peligroso. Versículo 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él le hablaba por señas y permaneció mudo. Mire, tremenda noticia, tremenda bendición que había recibido. Y él como sacerdote tenía que salir del oficio sacerdotal lleno de gozo delante del pueblo
para bendecir al pueblo. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y dar la bendición sacerdotal, bendecir a todo el pueblo, y todo el pueblo tenía que estar gozoso, alegre por la bendición del Señor, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él le hablaba por señas y permaneció mudo, es decir, venía sordo mudo, de tal manera que él no podía pronunciar la bendición sacerdotal y estaba con esa situación. ¿Y por qué quedó mudo y sordo? Por no creer a la promesa del Señor, hermano, porque eran las palabras del ángel Gabriel, pero era el mensaje del Señor, hermano. Era el mensaje del Señor. Ahora, dice el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea, el ministerio duraba aproximadamente una semana y se fue a su casa, que no se nombra, pero se encuentra en la parte montañosa del país. Eso está en 1:39. Ahí estaba la casa de Zacarías, 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías. Entonces, ¿dónde quedaba la casa de Zacarías? En la montaña, a una ciudad de Judá. Ahí se fue Zacarías, se fue sin pena ni gloria, ¿no es cierto?, después de haber de alguna manera ofendido la palabra del Señor. 24. Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth. ¡Qué tremendo! Hermano, Dios es fiel a su palabra. No, que mi esposa, mira que está viejita, 70 años. No, estéril más encima. No sé, ella, los dos tenemos problemas. Pero Dios es fiel a su palabra, hermano. Amén. Dios es fiel a su palabra. Diga conmigo, Dios es fiel a su palabra. Y después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Y se recluyó en la casa, diciendo, bueno, no sabemos por qué esta dama se recluyó en la casa, ¿no es cierto? Se guardó en la casa por 5 meses, nadie lo sabe, algunos aventuran, la Biblia no dice cuál fue la razón, pero ahí ella se guardó. Y después Elizabeth habla, y la Elizabeth dice ahí, así el versículo 25, el último. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces esta Elizabeth está un poco excluida de la situación de su esposo Zacarías, sino que ella no tiene problema para hablar solo a Dios. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era una tremenda vergüenza, una afrenta en aquel tiempo no tener hijos, porque los hijos eran la herencia que tenía la familia y también tenían que compartir todo el trabajo de la familia, y es así que siempre tenía que haber una familia con hijos. Y ahí viene el levirato, que si alguien, una mujer quedaba viuda, la ley decía que podía casarse con un hermano del difunto de tal manera que siempre haya descendencia. Entonces, cuando no hay descendencia, era un problema terrible. Y ahí, bajo esas circunstancias, a esta Elizabeth solamente le queda darle gracias al Señor. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Ahora, ella está hablando a título personal de una situación personal que Dios ha respondido. En este caso particular, una oración que tal vez hasta dejaron de lado con el tiempo, se aburrieron. Pero ninguna oración, hermano, cae a tierra. Dios siempre tiene ahí su oído atento. Él estaba listo, él estaba atento para traer la respuesta.
Y ella dijo, bueno, alabo a Dios, Él ha respondido mi oración. Pero ella lo miraba personalmente, pero lo que Dios estaba respondiendo, no solamente una oración personal, sino que estaba respondiendo, ¿no es cierto?, la oración de todo el pueblo y su propósito de finalmente, con la venida de Juan el Bautista, traer detrás de Juan el Bautista el Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que no sabía Elizabeth. Dijo, no, esto es mío y tiene que ver conmigo. Y he aquí ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Pero más allá de eso, el Señor estaba ya trayendo la historia de la redención del mundo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Entonces, nosotros acá podemos tener varias reflexiones y varias reflexiones de tener cuidado, porque de pronto la incredulidad puede venir a nuestras vidas. Ahora, vamos a hablar y vamos a colocar un poquito de fianza a los hombres que han pecado en la Escritura. ¿Y cuál es la fianza que vamos a colocar? Porque muchas veces nosotros vemos el punto negro en una hoja blanca y ya dejamos eso para siempre establecido. Hermano, en el Señor, Zacarías fue una vez en su vida que tuvo incredulidad. No fue un patrón que se repetía. David una sola vez pecó y no fue un patrón que se repetía toda la vida. Y así los grandes personajes de la Biblia, porque alguien dice, no, mire, David fue un violador, David era un sinvergüenza, toda la vida andaba en prostíbulo. No, fue en una ocasión particular. Ahora, esto también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, y con razón la Biblia dice que nosotros tenemos que ser atalayas de nuestra propia vida, hermano, porque muchas veces esta de pronto sutileza que uno dice, ya da lo mismo y todo, para el Señor de pronto no es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Porque esto deshonra su nombre. ¿Cómo no creer a la palabra del Señor tanto tiempo? Ellos, al final, era un religioso. Pasaba orando, pero no creyendo. Qué terrible. Pasar en oración como un buen religioso, pero cuando viene la respuesta, no creerle al Señor. Y me estoy acordando, ¿se acuerda usted de la historia de Pedro? Cuando lo encarcelaron, y dice que toda la iglesia, bueno, usted se lo sabe de memoria, mejor que yo, porque usted estudió el libro de los Hechos de los Apóstoles hace poquito. Dice que toda la iglesia hacía oración sin cesar por el hermano Pedro. Y de pronto el milagro del Señor, el ángel del Señor abre las puertas, se caen las cadenas, y usted lo conoce, esa historia mejor que nadie. Y Pedro se va donde están orando y golpea la puerta y aparece la Rode. ¿Y qué le pasó a la Rode? Se desmayó de la impresión orando, Señor, liberta a Pedro, liberta a Pedro. Y Pedro está ahí. Y la Rode quedó pero con la boca cerrada. Y después va, no le abre la puerta. No le abre la puerta a Pedro. ¿Cómo es posible? No se la abre. Y va para donde el hermano, Pedro está ahí. Ya me imagino la congregación, a lo mejor hasta la excomulgaron. ¿Pero cómo? Estaban orando por la liberación de Pedro y no estaban creyendo por la respuesta del Señor. Entonces, cuidado, porque de pronto dice, no, pero eso es que le pasa a alguno nomás. La iglesia primitiva, esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo, tenemos que siempre observar nuestra vida cristiana, hermano. Siempre observar nuestra vida cristiana y entender que hay personas que siguen creyendo como Abraham, que dice la Escritura que creyó en esperanza contra esperanza. A pesar de lo que pase, yo sigo creyendo. Entonces hay personas que no dudan en seguir creyendo. Que el Señor nos ayude a cada uno de los presentes y también tener en cuenta que la respuesta de Dios es a su manera y en su tiempo. ¿Ah?
¿Cuánto tiempo lleva orando? No, pastor, yo llevo tantos años. No, si el Señor ya se olvidó. Es a la manera de Dios y en el tiempo del Señor. Pero lo que ha dicho el Señor en su palabra siempre se va a cumplir, hermano. Siempre lo que el Señor ha dicho en su palabra se va a cumplir. Que Él nos ayude y nos bendiga grandemente. Que Él nos ayude grandemente y esta lección que tenemos en esta hora nos sirva, insisto, para que siempre estemos observando nuestra vida cristiana. Que siempre estemos observando nuestra vida cristiana, porque podemos, ¿no es cierto?, de pronto caer en una situación que deshonre el nombre del Señor, y creo que nadie desea hacerlo de esa manera. Colóquese en pie, por favor. A la palabra del Señor nunca hay que pedirle pruebas. Desafortunadamente hay muchos cristianos, y hemos conocido muchos cristianos que a la palabra del Señor le piden una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas. Bueno, con Ruth conocemos esa historia. Los hermanos, para certificar ciertas vivencias personales, no tenían que tener una prueba. Entonces, cuando le daban oportunidades, decían las diferentes pruebas que tenían de que era certero algo que ellos estaban declarando. La palabra del Señor no requiere prueba, requiere que nosotros la creamos, porque es la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, diga conmigo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor nunca va a pasar. Siempre se va a cumplir lo que el Señor ha dicho en su palabra, se va a cumplir, y nosotros tenemos que creerla. Tenemos que creerla ciertamente, no poner en duda lo que el Señor ha dicho a través de su palabra, y saber que Dios es poderoso para cumplir, a pesar que tenga que romper los moldes naturales que nosotros conocemos. Dios puede romper los moldes naturales. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es poderoso, hermano. Qué triste, insisto, qué triste saber de la palabra del Señor y colocarla en duda. Eso significa ser religioso. Dios nos guarde. Amén. Oremos al Señor, pidámosle que cada día tengamos más fe en Él. Que creamos a su palabra, que no le estemos pidiendo pruebas, porque simplemente es su poderosa palabra en medio de nosotros. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias en esta hora. Señor, gracias por la lección que nos das en esta hora, Señor, y por que nos insta cada día a vivir nuestra cristiandad de tal manera que honre tu santo nombre. Señor, cuántas veces hemos deshonrado, te hemos deshonrado. Señor, cuántas veces hemos fallado delante de tu presencia, hemos estado aún enfrente de tu palabra y hemos estado dudando de ella, Señor, pero en esta hora hemos visto la historia de Zacarías. Tenía todo para que en el momento que recibió el anuncio, él hubiera danzado, él hubiera gritado, él hubiera saltado de alegría y haber salido a dar tremenda bendición al pueblo que esperaba con ansia esa bendición. Sin embargo, por haber dudado, estaba mudo. Qué triste vivir la cristiandad en mudez. Qué triste vivir la cristiandad con nuestra boquita cerrada, sin poder glorificar tu nombre, cuando es lo máximo que nosotros podemos hacer en esta vida presente, de acuerdo a nuestra cristiandad. Es lo máximo que podemos hacer, alabar y glorificar tu nombre con nuestro acto, pero también con nuestras palabras, con nuestra gratitud, con nuestra alabanza. Pero ahí Zacarías estaba callado, estaba mudo, no podía hablar, no podía hacer nada, porque había finalmente no creído a la palabra tuya. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuántas veces, Señor,
lo hemos hecho de esta manera. Ten misericordia de nosotros, pero que esta palabra nos sirva de lección a cada uno de nosotros y que esto no se repita en nuestra vida, porque en Zacarías fue algo triste, pero ya no se repitió, no fue un elemento reiterado en la vida del sacerdote tuyo, solamente fue en ese momento, pero trajo también esa consecuencia de no poder alabar, bendecir al pueblo y bendecir a ti, mi Señor, por tan magno milagro que tú habías hecho. Te adoramos en esta hora, Señor. Graba tu palabra en nuestro medio, bendícela en cada uno de nuestros corazones. Y la iglesia primitiva oraba por la libertad de Pedro, pero cuando Pedro ya estaba libre, ellos no creyeron. Señor, es nuestra falla, pero Señor, tú tienes, Señor, la gracia disponible para que podamos reconocer y podamos pedirte en esta hora. Aumentanos la fe, aumentanos cada día más la fe para creer en ti y en tu palabra. No señales, sino certeramente, si tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir. Si tú has dicho que tú vas a venir a buscarnos, tú vas a venir a buscarnos. Si el mundo diga lo que diga y digan lo que ellos estimen conveniente y mucha gente sigue los preceptos del mundo, cuanto más nosotros, Señor, cuando tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atento como una antorcha que está encendida. Bendito eres para siempre, Señor. Te adoramos. Reciba toda honra, reciba toda gloria en esta hora, y que su nombre siga glorificado, y que no haya ningún mudo en esta congregación, que no haya ningún sordo espiritual en esta congregación. Todos los oídos sean abiertos a tu palabra. Todas nuestras bocas puedan ser abiertas al pregón de tu palabra, al pregón de tu evangelio. Tú eres, Señor, bendito y alabado eres para siempre. Te adoramos en esta mañana. Reciba toda honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Es su tiempo, hermano, es su tiempo. De manera individual, alabe, glorifique, bendiga el nombre del Señor. No se distraiga por nada del mundo. Tenemos este tiempo. Lo que no pudo hacer Zacarías, lo podemos hacer ahora delante de la presencia del Señor. Declarar el poder, la grandeza de nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bendito Dios para siempre. De paz, y quién podrá mi vida saciar de verdad. ¿Qué más tendrá de mi compasión? Entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Cristo, que otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Amén. Fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios para siempre. Sigamos alabando al Señor. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.